Silvino Pérez Carballido es mexicano, es maestro en ciencia con especialidad en nutrición y alimentos, es creador de los diplomados de tratamiento del dolor, Flores de Bach y nutrición y cocina saludable. Lleva 35 años de experiencia en la práctica de medicina alternativa y 35 años como practicante de yoga y también como instructor. Bueno, como les contaba, amablemente se ofreció, así que, bueno, muchas gracias Silvino por aceptar nuestra invitación y adelante, te dejamos. Con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estén escuchando la conferencia. Será para mí un placer compartir un poco de esto que a lo largo del camino, a lo largo del tiempo, he ido aprendiendo en relación con la nutrición. Hay muchos datos que hasta hace mucho tiempo parecían comunes, normales, de situaciones que en cuanto a la alimentación todos hacíamos, todos era muy común comer alimentos que parecen inofensivos y que se ha ido descubriendo que tienen un impacto o un efecto en la salud que puede ser muy negativo y muy desagradable. Entonces yo quisiera dar este inicio con esto que se llama la alimentación, el cerebro y la conciencia. Entonces, primero, pues hablamos de los carbohidratos y el cerebro, porque hay una razón muy importante. Los carbohidratos son fundamentales para el funcionamiento del cerebro, dado que la glucosa que nosotros consumimos, el cerebro la necesita permanentemente. El cerebro utiliza glucosa para funcionar de manera correcta. Ahora, fíjense de algo. Hay una pregunta que viene en la siguiente diapositiva que dice: si eres una persona que sufre de cefalea, depresión, epilepsia o ansiedad, es posible que el trastorno esté en la comida que consumes. Y esto es quizá una aseveración muy fuerte. A lo mejor el problema está en la comida que comes, si tienes depresión, si tienes dolores de cabeza, si tienes ansiedad o epilepsia. La disfunción cerebral comienza con el pan nuestro de cada día. Algo que es muy interesante es que este alimento, el trigo, siempre se consideró inofensivo. Y en la hermandad, dentro de la GFU, lo utilizamos para todo, para hamburguesas de trigo germinado, para una serie de cosas. Y el problema de salud empieza ahí con el trigo, el pan multigrano, el pan de 7 granos, cualquier tipo de pan puede causar problemas. Vamos a ver por qué. Fíjense bien, muchos problemas neurológicos suelen ser un reflejo del consumo excesivo de carbohidratos y de un bajo consumo de grasas saludables. Nuestro cerebro literalmente flota en un mar de grasa, en un mar específicamente de DHA. Algunos aceites son muy importantes, nuestro omega 6, omega 3, el omega 3, y en este caso el ácido docosahexanoico, el DHA, y el eicosapentanoico o EPA, que son fundamentales para que el cerebro funcione correctamente y no tengamos problemas. En el año 2005 se realizaron algunos estudios que hacen pensar, fíjense bien, esto es muy fuerte, que hacen pensar al Alzheimer como diabetes tipo 3. Se empezó a llamar al Alzheimer diabetes tipo 3 debido a los problemas que implica los elevados niveles de glucosa en sangre. Aún dentro de los parámetros normales, los elevados niveles de glucosa en sangre pueden crear problemas a nivel neuronal y a nivel del funcionamiento cerebral, de la transmisión de neurotransmisores. Y esto está investigado, está publicado, no es una cosa que yo me estoy inventando. Aquí está la referencia, ¿sí? Está publicado en revistas de prestigio internacional, en este caso el Journal de el Alzheimer como enfermedad, se publicó en el 2005. Adelante. Las células normales y saludables son muy sensibles a la insulina. Nosotros cuando tenemos 8, 10, 15, 20 años, 25, que tenemos una vida muy activa, que hacemos mucho ejercicio, que en la escuela participamos en algún club deportivo, que hacemos una serie de actividades físicas, las células son muy sensibles a la insulina. Apenas la insulina llega y hay muchos receptores que captan la glucosa que lleva la insulina. Sin embargo, cuando durante muchos años las células se exponen a niveles elevados de glucosa,
y de insulina, es decir, nuestro cuerpo produce más insulina de la que debiera, debido al tipo de alimentación que la persona toma, entonces se empieza a generar un proceso que se llama resistencia a la insulina. O sea, mucha insulina dentro del torrente sanguíneo provoca que las células se vuelvan resistentes. Y entonces las células disminuyen el número de receptores que hay, y ese es uno de los elementos de resistencia a la insulina. El otro es que se inflaman las arterias, los endotelios, las paredes interiores de las venas y arterias se inflaman debido a que cuando una persona consume en una sola comida muchos carbohidratos, mucho pan, imagínense un vegetariano que se comió un cóctel de frutas con miel y granola y que luego se tomó un vaso de jugo de naranja y aparte 2 o 3 muffins, panquecitos de pan integral, porque es bueno y es integral, y entonces hay una sobrecarga de glucosa en sangre. Se investigó hace mucho tiempo, se encontró que estas sobrecargas de glucosa producen radicales libres dentro del torrente sanguíneo y lo que hacen es inflamar la pared interior de las venas y arterias. Ya vamos a ver cuál es el proceso. Dicho de otro modo, entonces, las células se insensibilizan a la insulina, se vuelven capaces de ignorarla, la ignoran. Hay mucha insulina con su glucosa, pero las células se cierran, se bloquean, tienen un receptor o dos en lugar de muchos, y entonces pierden su poder de absorber glucosa de la sangre para la célula hacia la mitocondria para producir energía. Por lo tanto, cuando esto sucede y los niveles de glucosa no pueden estar altos dentro del torrente sanguíneo, entonces el páncreas, en reacción a la resistencia a la insulina, libera más insulina. Y siempre se ha observado que las cantidades elevadas de insulina en la sangre van aumentando la resistencia a la insulina. Además, la persona requiere mayores cantidades de insulina para que el azúcar entre a las células y se crea un círculo vicioso que puede llevar a la obesidad y a la diabetes. Pero estas enfermedades tienen un tronco común que se llama síndrome metabólico y que es el tronco común de muchas enfermedades, el síndrome X o síndrome metabólico, que tiene que ver con resistencia a la insulina. Adelante, por favor. Estamos empezando a entender. En este momento ahora se sabe, el doctor David Perlmutter en el libro de Cerebro de Pan publicó mucho de esto y otros libros atienden a este problema y se está empezando a entender que la resistencia a la insulina en relación con el Alzheimer detona la formación de las placas que se encuentran en un cerebro enfermo. Placas generalmente son aglomeraciones de proteínas. Fíjense de esto, el cerebro es grasa. Debe ser pura grasa, aceites, y de pronto, en lugar de estas células de grasa, aparecen proteínas que van tomando el lugar de esta grasa, y el cerebro lo que es literalmente grasa, y esto permite la transmisión de los neurotransmisores, los impulsos cerebrales, los mensajes cerebrales. Las proteínas no pueden hacer eso, y entonces el cerebro se deteriora y empieza literalmente a encogerse. Entonces, ojo, para no confundir, la diabetes no es la causante del Alzheimer, pero el Alzheimer y la diabetes comparten el mismo origen, el tronco común, que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? De acuerdo con la información más reciente, se puede decir que en el caso del Alzheimer, las personas que llegaron al Alzheimer, ahora se sabe o se ha concluido que hicieron una o más de las siguientes cosas. Vamos a verlas, aquí hay una lista. Mantuvieron, ¿sí?, los niveles de azúcar elevados en la sangre durante mucho tiempo, aún sin padecer diabetes. Ojo, porque esto, de acuerdo con la ciencia médica, puede crear una nube de humo que oculta la información y nos lleva a meter la pata. ¿Por qué? Porque se dice a nivel médico que los niveles más altos o el límite de los niveles de glucosa, la persona no tiene diabetes si tiene abajo de 110. Algunos incluso investigadores proponen que sea abajo de 125. Algunos más estrictos dicen abajo de 100. Si una persona, por lo tanto, tiene 92, 95 de glucosa en la sangre, 95 unidades son miligramos por centímetro cúbico, vamos a decir. Entonces la persona tiene 95 miligramos
por centímetro cúbico, entonces considera que está bien, y muchos pacientes me dicen, no, yo de la glucosa estoy bien, tengo 92, tengo 93, tengo 95, pero ¿qué creen? Esto, según se ha ido estudiando, es un nivel de riesgo. Cuando la persona empieza a llegar a 90, entre 90 y 100, se presenta lo que se denomina prediabetes. En ese punto, la persona está obligando a su páncreas a producir hasta 4 o 5 veces más insulina de lo que debiera de producir, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona consume muchos carbohidratos, consume muchos azúcares, y entonces se tiene que producir mucha insulina. Esto genera resistencia a la insulina, que agrava la producción de insulina y más resistencia a la insulina, y entonces la persona que considera que tener 90, 93 está bien, no está bien, está en un punto de riesgo, porque en ese punto, en los 90, 95, 93, 98, los niveles de glucosa disparan un proceso que se llama glicación, en el cual esa pequeña cantidad extra de glucosa en la sangre genera que el azúcar, que está poquito en exceso, cubre o recubre la superficie de las lipoproteínas y las echa a perder, las inutiliza, y en respuesta a esto el cuerpo tiene que destruir estas lipoproteínas con radicales libres, y ahí aumentan los radicales libres en la sangre, y este proceso genera inflamación de venas y arterias, que lleva a la resistencia a la insulina, a producir más insulina, y se crea un problema ahí, es un círculo vicioso. Entonces la segunda cosa que hicieron es que comieron demasiados carbohidratos a lo largo de su vida. Silvino, ¿me escuchas? Y dime. Cuando hablamos de carbohidratos, ¿estamos hablando de gluten o hay una diferencia ahí? No, cuando hablamos de carbohidratos hablamos de todos los almidones y harinas. En este caso, sobre todo los que causan un cierto riesgo, son peligrosos, son los carbohidratos de absorción rápida. El campeón de todos es el trigo. ¿Por qué? Porque el trigo tiene una amilopectina, ¿sí? El almidón del trigo está en forma de una amilopectina que es ramificada y se digiere rapidísimo. Entonces la velocidad a la que entra a la sangre es muy alta. Y entonces, como los niveles de glucosa aumentan en la sangre, en demasía, el cuerpo tiene que producir mucha insulina, lo que lleva a la resistencia a la insulina. Bien. ¿Y el arroz también o no? ¿Perdón? El arroz. Bueno, el arroz también es un carbohidrato, nada más que no es tan agresivo como el trigo. Su velocidad de entrada a la sangre es un poco más lenta, ¿sí? Okay. Si ponemos números, el trigo, aunque sea integral, tiene un índice glucémico o glicémico, ¿sí?, de 70 y tantos, 72. El arroz, 50, si es arroz salvaje, 35, si es una mezcla, 40, que es un índice glicémico moderado, que implica una entrada de glucosa a la sangre más lenta. Lo riesgoso es cuando un alimento promueve una entrada de glucosa a la sangre muy rápida. Azúcares, las bebidas azucaradas, los refrescos enlatados, los refrescos, las bebidas azucaradas líquidas son muy peligrosas porque suben muy rápido la glucosa en la sangre. Que hablamos de postres, refrescos, y en cereales, el trigo, ¿sí? El arroz es un poquito más respetuoso. Por ejemplo, ¿podríamos hablar de algún carbohidrato que sea más sano en este sentido? Claro, si queremos comer carbohidratos, lo ideal es, si una persona está empeñada en comer pan, intente comer trigo sarraceno o pan de trigo sarraceno. Yo les recomiendo a la gente que consuman más arroz y quinoa. La quinoa es un cereal excelente, entonces quinoa, arroz. Yo en mis recetas de cocina he sustituido literalmente todo lo que es el trigo por quinoa y harina de quinoa, un poco harina de avena, harina de maíz, y con esto generamos un cambio saludable. Vamos a avanzar, por favor. El punto 3 es que optaron por llevar una dieta baja en grasas, porque, miren, 1970 terminó el estudio Framingham en Massachusetts, en los Estados Unidos, y la conclusión de todos los científicos fue: señores, estamos consumiendo demasiadas grasas. Esto está causando infartos. Por lo tanto, alertaron a todas las asociaciones alrededor del mundo a que tenían que disminuir su consumo de grasa. Ahora se sabe que la grasa por sí misma, aunque sea saturada, puede no ser tan perjudicial, que lo que hace que la grasa se vuelva muy perjudicial es que cuando consumes mucha grasa,
las lipoproteínas aumenta el colesterol LDL. Y una persona tiene muy alto el colesterol y tiene un proceso de resistencia a la insulina, niveles de glucosa entre 90 y 100, 105 en los límites, entonces la grasa se vuelve muy peligrosa, porque el proceso de tapar las arterias se dispara a una velocidad impresionante. Pero si la persona solo consume un nivel alto de grasa, el cerebro funciona mejor. Por eso el doctor Perlmutter en su libro habla de que hay que tener el colesterol en 230 y todo este asunto, pero él no nos advierte tan claro que si vas a tener el colesterol ahí hay que tener mucho cuidado con el consumo de los carbohidratos rápidos, ¿sí? Que son los que pueden causar problemas. Entonces es muy importante que la persona, si consume grasa, no consuma carbohidratos rápidos. Es decir, miren, conclusión, hay que eliminar los carbohidratos rápidos de la dieta. Puedes consumir centeno, puedes consumir trigo sarraceno, puedes consumir un poco de arroz y el arroz salvaje, mejor todavía, puedes consumir quinoa, avena, maíz, pero elimina el trigo de tu dieta, el trigo normal, elimínalo por completo, elimina las bebidas azucaradas. Ojo, incluso en las frutas, hay frutas que tienen una carga de glucosa muy alta. Cuando uno se vuelve vegetariano, a donde quiera que va pide un cóctel de frutas y le dan las 4 frutas típicas: sandía, melón, piña y plátano. ¿Y qué creen? Son las 4 frutas que también te suben el azúcar rápido en la sangre y que pueden crear problemas. No nos educan que hay que consumir frutillas, bayas, fresas, zarzamoras, moras azules, arándanos, que no nos educan a que hay que consumir frutas de semilla dura, guayaba, ciruelas, duraznos, melocotones. Después hay que llegar hasta las naranjas, las mandarinas y por ahí empezarnos a parar. Poca papaya, poco kiwi y luego piña de vez en cuando, una probadita, melón y sandía de vez en cuando cuando haga mucho calor, son frutas frescas. Pero eso es lo que consumimos todos los días y eso puede causar problemas. Hay gente que me dice, oye Silvino, yo no como pan y no bajo de peso, pero cuando veo las cantidades enormes que come de piña y de sandía, digo, pues, te lo he dicho varias veces, no vas a bajar de peso nunca, ¿no? Porque también son frutas que suben la glucosa en la sangre rápido. Bien, en el punto 4 también se dice que no se les diagnosticó nunca la intolerancia al gluten, la proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno, y vamos a abordar un poco este tema. Adelante, por favor. El gluten es una proteína que puede detonar diversos problemas: epilepsia, cefaleas, depresión, esquizofrenia. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania escaseó el trigo y en los hospitales psiquiátricos se observó, no había pan porque no había trigo, y se observó que las personas con esquizofrenia empezaban a disminuir la intensidad de su padecimiento. Disminuyeron las alucinaciones auditivas y las alucinaciones visuales y auditivas, tan solo porque no había trigo. Cuando terminó la guerra y volvió a haber trigo, los problemas volvieron a aumentar. Fue el primer dato que hizo alertar a los neurólogos y a los médicos, a los nutriólogos, sobre el hecho de que el trigo tenía un elemento que disparaba o que contribuía a los problemas de tipo mental, sobre todo la esquizofrenia. Adelante, por favor. De hecho, el trastorno de déficit de atención en los niños es básicamente por el consumo de galletas y elementos, botanitas y chatarras que tienen trigo. Entonces, bueno, los científicos saben a ciencia cierta desde hace mucho tiempo que la clave de todas las condiciones degenerativas, incluyendo los trastornos cerebrales, es la inflamación, un proceso inflamatorio que se da en todo el organismo. Yo hablaba ahorita de que se inflaman las venas y las arterias. El proceso que causa eso genera una inflamación general que está afectando también el cerebro. Adelante, por favor. Se ha descubierto entonces que el gluten, cuando está unido a una dieta alta en carbohidratos, es el estimulante más prominente de las reacciones inflamatorias que terminan por afectar al cerebro. ¿Por qué? Lo dije, lo vuelvo a repetir. Te comes 2 rebanadas de pan. El doctor William Davis, en su libro que se llama Adicto al trigo, se llama Sin trigo, adicto al pan le llama él, dice que probó a comer 2 rebanadas de pan integral hecho de trigo ancestral, del trigo no manipulado genéticamente de hace 2000 años, y luego probó 2 rebanadas del trigo de pan integral hecho con el trigo de ahora.
Hace 50 años un individuo se ganó el premio Nobel porque encontró cómo hacer que el trigo de 2 metros se volviera un trigo enano y aumentara la producción, porque con el trigo alto la cabeza se dobla por el peso de los granos y muchos granos se secan. Entonces un trigo enano hace que no se doble la cabeza y las cosechas se multiplicaron por 10. El problema es que esto generó graves consecuencias para la salud, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, les sigo comentando. El doctor William Davis dice que se comió 2 rebanadas de pan hecho con trigo ancestral y dice, mi glucosa subió de 84 a 110 y todo pues transcurrió normal. Al otro día me comí 2 rebanadas de pan integral hecho con trigo del de ahora, del que se vende donde quiera, y dice él, mi glucosa subió de 84 a 169, poquito más del doble, el doble más 1. Pero dice, lo peor de todo, lo más complicado es que durante 3 o 4 días no pude pensar con claridad. Y aquí voy hablando un poquito del cerebro y la conciencia. Tengo un paciente que vive en el Distrito Federal, un día vino a Oaxaca y me dijo, Silvino, yo tengo un problema de alergias, mira, me sale esto, me mostró unos como granitos que le salían por varias partes, se le ponían rojos los ojos, una alergia, como una dermatitis alérgica, y le dije, deja el trigo, ¿sí? Muchos de los barritos que tiene la gente en el brazo han desaparecido cuando la gente deja el trigo. Yo le dije a esta persona, deja todo el trigo, y se me quedó viendo con cara de, pues, ¿de qué me hablas? El pan es un alimento reconocido como sano y bueno. Pero bueno, lo hizo. Lo vi hace 2 meses en un curso en el DF, en un curso de nutrición que estoy dando, y me dijo, Silvino, cuando tú quieras, yo puedo servirte como testimonio por tu tratamiento de dejar el trigo. Mira, dice, te voy a decir lo primero que yo noté. Lo primero que noté es que yo siempre fui un hombre decidido y claro, rápido para tomar decisiones, pero cuando dejé de comer trigo, la claridad mental y la capacidad de decisión literalmente se duplicaron. Tuve una capacidad y una claridad mental impresionante. Y después fueron desapareciendo todos los problemas. La dermatitis fue desapareciendo también, una acidez que yo tenía, fue desapareciendo una serie de situaciones. Entonces, ojo, mucho cuidado, porque siempre se ha considerado que el trigo es un alimento inofensivo, incluso en la GFU lo promovemos para un montón de cosas y en realidad implica muchos riesgos para la salud. Adelante, por favor. Entonces, lo alarmante de todo el asunto es que no sabemos cuándo el cerebro está siendo afectado. Si una persona tiene problemas con el sistema digestivo, aparecen síntomas como gases, se inflama el colon, empieza a haber una serie de problemas, hay estreñimiento, hay diarrea. Pero el cerebro puede estar siendo atacado y el proceso, en la mayoría de los casos, es asintomático. El único síntoma que a veces la gente no toma en cuenta es la nube, esta obnubilación, le llaman niebla cerebral, le llama un autor, esta sensación de que no pienso con absoluta claridad, de que estoy un poco aletargado, ¿sí? Adelante, por favor. Quiero comentarles, como punto y aparte, es que cuando la persona come mucho trigo, el gluten, si ustedes meten harina, le ponen agua, se forma engrudo, y con el engrudo podemos hacer piñatas, ¿cierto? Se pega al periódico, se pega al papel de China, hacemos una piñata. Los que saben que es una piñata, pues en México las usamos para las celebraciones de los cumpleaños o las celebraciones de Navidad, pero literalmente el papel se pega a la olla, muy bien pegado. Cucuruchos o conos de papel, de cartón, se pegan con engrudo a la olla. Si un papel, cartón, es capaz, el engrudo, el gluten, de pegarlo, ¿ustedes creen que no pueda pegar las micro vellosidades de nuestro intestino delgado? Esto es lo que da origen a esta enfermedad que se llama síndrome de mala absorción, estrue tropical o enfermedad celíaca. Adelante, investigadores de la Universidad de Canberra en Australia acaban de publicar un estudio en donde se demuestra que la gente con niveles de azúcar, sin ser diabéticos, nada más cercanos al límite superior, 95, 96, 97, mucho mayor riesgo de padecer encogimiento cerebral que lleva al Alzheimer que una persona que tiene los niveles más saludables. El doctor Gabriel Cousens dice, estos niveles de 90, 95 que se consideran normales no son normales,
son de riesgo, y él recomienda que los niveles de glucosa siempre estén abajo de 85, que eso es lo saludable. Bueno, aquí está la referencia para los que quieran revisar las referencias y buscar las publicaciones. Adelante. Se sabe desde hace mucho tiempo que los trastornos neurológicos y la demencia se asocia con encogimiento del cerebro. Es decir, el cerebro de las personas con Alzheimer, cuando se les hace la autopsia, es más chiquito, y gran parte de la masa encefálica, que es grasa, ha sido sustituida por proteínas que no permiten una función cerebral adecuada, y por lo tanto a la persona se le olvida todo. Entonces, el haber descubierto que las enfermedades neurológicas tienen que ver con encogimiento del cerebro, ¿sí? Se han dado cuenta que a lo mejor tiene que ver con los picos de azúcar en la sangre dentro del rango normal, cuando se sube mucho el azúcar en la sangre, y esto tiene implicaciones muy fuertes para los que consumen alimentos que elevan el azúcar en la sangre. Hay una partecita que me quedó en negro, pero realmente debemos de consumir lo menos que se pueda de carbohidratos rápidos, lo menos que se pueda. Yo definitivamente, en la experiencia que tengo con la terapia de tratar niños, adultos y mucha gente, miren, un estadounidense que su esposa tiene mucha confianza en mí, vino a verme porque le daba mucho dolor cuando él corría, le daba dolor de estómago. Cuando vino, lo observé, vi algunos síntomas de afectación por el gluten, y le dije, deja el trigo. Y también me dijo, oiga, pues, ¿qué tiene que ver eso con el dolor de estómago? Le digo, hágame un favor, hágalo, deje el trigo un tiempo, y si no tiene ningún resultado, si quiere, pues tíreme de a loco y ya. Al mes volvió a su cita y me dijo, oiga, al principio no le creí, pensé que usted estaba disvariando, pero bueno, yo dije, no pierdo nada con probar, y mire, dice, ahora corro lo que quiero y ya no me duele el estómago. ¿Qué tiene que ver? Hay una serie de problemas que genera el gluten a nivel intestinal, y entonces obviamente inflama el intestino, obviamente puede causar problemas. Adelante, por favor. Entonces, el gluten, palabra de latín que significa cola o pegamento. Es una proteína compuesta, fíjense, es una proteína compuesta que funciona como adhesivo, que aglutina la orina. Por eso se hace esta masa que se aglutina y es maravillosa para hacer pizzas, panes, bizcochos, pasteles, ¿no? El gluten es una molécula formada por dos grupos principales de proteínas, las gluteninas y las gliadinas, que están en el trigo. Adelante, por favor. ¿Saben qué cosa es lo terrible de esto? Si el gluten tiene una implicación en problemas neurológicos, y en problemas digestivos, y en problemas de salud de todo tipo, es que yo recuerdo una vez que estuve en una ciudad, no voy a decir cuál, se celebraba el 14 de febrero, y me invitaron a una fiesta de cada escuela, ¿no? Los de la SOA saben, me invitaron a una fiesta de Yamines, una de Medioginián, otra de Ginián y una de Getúlez, que fue en el mismo día. ¿Y qué creen? En todas, el platillo principal fue gluten, gluten al carbón, hamburguesas de gluten, carnitas de gluten y chicharrón de gluten. En todas las fiestas. Fue impresionante. Yo nunca comí gluten por presentimiento, si quieren, nunca me gustó comerlo, y yo como que, Dios, ¿a cuánto gluten? Entonces, la intolerancia al gluten es una enfermedad crónica que puede afectar la piel, puede afectar las mucosas y puede provocar incluso aftas y ampollas en la boca. La cualidad pegajosa del gluten interfiere con la absorción de los nutrientes. Cuando las vellosidades se pegan por este pegamento, muchas vellosidades se convierten en una sola. El área de absorción de los nutrientes, por lo tanto, disminuye muchísimo. Si había 6, 7, 10 vellosidades que absorbían individualmente, de pronto se pegan en una y el área de absorción disminuye mucho, mucho, mucho. Y esto es uno de los problemas que deja un residuo pastoso en el intestino, y esto alerta al sistema inmune. Este pegamento que se da a nivel intestinal de las vellosidades hace que el sistema inmune se dé cuenta que las vellosidades están siendo atacadas. Adelante, por favor. ¿Qué hace el sistema inmune? Pues tiene que responder a la agresión. Entonces entra en acción, y esto a la larga detona un ataque contra el recubrimiento del intestino delgado. ¿Por qué? Porque el sistema inmune produce anticuerpos para destruir a la proteína que está afectando, en este caso el gluten, y la empieza a destruir con anticuerpos. Pero ¿qué creen? Estos procesos autoinmunes terminan
por los anticuerpos del sistema inmune que atacan una proteína, terminan atacando posteriormente a todo lo que en el cuerpo se le parece. ¿Sí? Entonces, las personas que sufren esto a nivel intestinal experimentan dolor abdominal, náuseas, diarreas, estreñimiento, ciertas molestias intestinales. Adelante, por favor. Tengo un amigo aquí en Oaxaca, donde soy, que todas las noches se cenaba una milanesa de gluten, y hubo un tiempo, yo todavía no estaba muy documentado en esto, que me vino a ver y me dijo, es que mira, tengo una sensación de atontamiento, de aletargamiento que no sé, y como no puedo pensar con claridad, me deprimo, no sé qué pasa, me mareo, me deprimo. Con el tiempo fuimos viendo que simplemente era su milanesa de todas las noches, que simplemente dejó la milanesa de gluten y todos los síntomas desaparecieron. Ojo, hay personas que no muestran señales evidentes de problemas gastrointestinales, pero pueden estar siendo víctimas de un ataque silencioso en cualquier parte del cuerpo, y en este caso puede ser en las neuronas, en la zona del sistema nervioso. Conozco gente en la orden que padece enfermedad celíaca y que ahora no pueden comer nada que tenga gluten. Y esto pues es muy grave porque puede causar problemas en diversas partes del organismo. Adelante, por favor. ¿Sí? Un comentario. Es una charla para esta persona público, así que probablemente hay gente que no sabe qué es la orden. Ok. Muy bien. No te preocupes. Está bien, gracias. ¿Sí? Muy bien. Adelante entonces, por favor. No, les comentamos que hay un grupo de personas que trabajan para la conciencia que se llama la Gran Fraternidad Universal, y dentro de ese grupo hay gente que se compromete más en este trabajo de autodescubrirse, y ellos pasan a formar parte de una orden que se llama Orden del Acuarios, y es a la orden que se estaba refiriendo Silvino. Sí, disculpe, yo ahí... Muy bien, adelante, por favor. ¿La siguiente? Sí, la siguiente. Entonces, ojo, la inflamación se inicia en el intestino delgado porque el gluten está atacando las vellosidades, responde el sistema inmune y va a combatir a esta proteína, y cuando el sistema inmune llega a atacar, muchos de los anticuerpos desatan una respuesta inflamatoria que puede ser bastante grave, que puede ser bastante complicada. Entonces, la inflamación se inicia cuando el sistema inmune reacciona a la presencia de una sustancia que es un antígeno. Entonces, cuando los anticuerpos del sistema inmunológico entran en contacto con un antígeno al cual la persona es alérgico, ¿sí?, se desata una cascada inflamatoria que libera algo que dentro del cuerpo se llaman citoquinas, citocinas o citoquinas, que son células que aparecen cuando el sistema inmune está atacando a algo, y estas células producen inflamación. En donde estén trabajando, donde estén actuando, producen inflamación. Adelante, por favor. Ya les decía que este proceso se puede dar en los endotelios, y el endotelio se inflama. Imagínense ustedes un endotelio, para entender el proceso de resistencia a la insulina, un endotelio que es una pared porosa, que tiene poros por donde la insulina sale para llevar la glucosa a los músculos. Cuando se inflama ese endotelio, los poros se deforman, y entonces la insulina tiene que hacer como cuando de niños queríamos pasar entre dos barrotes que metíamos la cabeza de lado. O sea, hay una resistencia a pasar libremente. Ok, continúo con lo del gluten. Entonces, la intolerancia al gluten en particular es provocada por altos niveles de anticuerpos como la gliadina. La gliadina del trigo desata una respuesta en el sistema inmune que ataca esta proteína, la gliadina o la glutenina. Cuando el anticuerpo se combina con esta proteína, se activan ciertos genes dentro del cuerpo, ¿sí? Se activan ciertos genes para producir ciertas moléculas del sistema inmune. Entonces, un anticuerpo se une a una proteína que está produciendo alergia, que en este caso normalmente el gluten tiene mucho que ver, también las proteínas de la leche generan muchas alergias, y entonces se activan genes para producir muchos anticuerpos para destruir estas proteínas, porque el cuerpo no las identifica como un alimento, sino es algo que hay que destruir. Adelante, por favor. Entonces, una vez activadas las citoquinas inflamatorias,
se empiezan a conglomerar en determinados sitios y pueden atacar al cerebro. ¿Por qué? Porque son antagonistas del cerebro, pueden dañar los tejidos cerebrales y pueden dejarlo vulnerable a disfunciones de todo tipo y a enfermedad de todo tipo, sobre todo si el ataque es continuo durante mucho tiempo. Y entonces se puede producir una esquizofrenia o se puede producir también un Alzheimer. ¿Por qué? Porque se va reduciendo el tamaño del cerebro por un ataque que produce inflamación y genera un campo. El cerebro se vuelve un campo de batalla entre células del sistema inmune y proteínas alergénicas. La mala noticia es que el gluten, cuando llega al estómago, el ácido clorhídrico lo degrada un poquito, pero pasan trozos muy grandes, o sea, polipéptidos muy grandes de gluten, llegan al intestino. El gluten es mañoso, estimula a una proteína dentro del intestino, ahora sí que le lava el cerebro, o le enamora, o le da una, actúa corruptamente, le da una mordida, o no sé, muchas cosas suceden, para que la sonulina abra los conductos del intestino delgado y deje pasar estos trozos grandes de proteína. Entonces, activa una proteína que permite que el intestino delgado abra más las compuertas y trozos grandes de gluten entran al cuerpo, son capaces de llegar al cerebro, pasan la barrera hematoencefálica y se unen a los receptores de morfina del cerebro. Y esto también genera otra situación, que es la adictividad que causa el pan, el trigo y todo lo que tiene gluten. Cuando le digo a una persona que tiene que dejar el pan, yo veo su cara de angustia. Tengo una compañera nutrióloga que en una plática me dijo: Silvino, yo era adicta a la cocaína, adicta al alcohol y decidí dejarlos. Pero como tenía sobrepeso, decidí dejar el trigo. Y dice: cuando dejé el alcohol y dejé la cocaína me costó trabajo, pero cuando quise dejar el pan, válgame Dios, yo dije: ¿qué es esto? Por eso yo a veces concluyo que el gluten es más adictivo, el trigo es más adictivo que la más adictiva de las drogas. Adelante, por favor. Los anticuerpos contra la gliadina del trigo se pueden combinar con proteínas específicas que se encuentran en el cerebro y que son semejantes a la gliadina, ¿sí? Porque los anticuerpos se desorientan y no notan la diferencia entre la gliadina y algunas proteínas que se parecen a la gliadina en el cerebro. Y este es un proceso que en la literatura médica se ha descrito que es como un proceso autoinmune que hace que se vayan generando más citoquinas inflamatorias y que se vaya generando una inflamación general en el cerebro que termina en destrucción, literalmente, de muchas de las neuronas útiles, sustituyéndolas por proteínas residuales, nada más que solamente llenan hueco. Adelante. En 1937, los archivos de medicina interna en los Estados Unidos publicaron el primer reporte de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo está en Nueva York, sobre la implicación neurológica en pacientes con enfermedad celíaca. Cuando una persona tiene enfermedad celíaca, resulta que hay una implicación neurológica, ¿sí? Aunque entonces los investigadores no podían describir con precisión la verdadera cascada de eventos que se daban, ahora se empieza a entender lo que sucede. Y sin embargo, ellos observaron algo. Adelante, por favor. Vieron que había una relación entre la enfermedad celíaca y esta situación de la que estamos hablando. En 2006, entonces, la Clínica Mayo emitió otro reporte que se publicó en los archivos de neurología, y fíjense bien, literalmente lo pongo en la diapositiva tal como se escribe. Existe una posible asociación entre la disfunción cognitiva progresiva, una disfunción del funcionamiento del cerebro, para ponerlo en palabras comunes, y la enfermedad celíaca. Ojo, entonces, otra vez lo repito, existe una posible asociación entre la disfunción cognitiva progresiva y la enfermedad celíaca. Lo voy a decir en otras palabras. Existe una posible asociación entre el deterioro cerebral y la enfermedad celíaca. Dada la frecuencia relativamente alta de ataxia y neuropatía periférica, o sea, ataxia es una incapacidad de movimiento muscular, y neuropatía periférica que entorpecen la capacidad de movimiento, que se asocian con la enfermedad celíaca. Es decir, en la enfermedad celíaca empieza a haber degeneración de los nervios que impiden
un movimiento coordinado y correcto, y esto empezó a hacer sospechar que cuando una persona es alérgica al gluten y tiene enfermedad celíaca, se está dañando el cerebro. Adelante, por favor. En el estudio de la clínica Mayo participaron 13 personas y, ojo, 3 de ellas mejoraron completamente sus facultades mentales al llevar una dieta libre de gluten, y eso fue impresionante. Simplemente dejaron de comer trigo y volvieron a recuperar su funcionamiento cerebral. Volvieron a tener su funcionamiento cerebral intacto. Los investigadores, para no dejar esto así como, estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de que yo leí un libro por ahí que dice algo y lo estoy repitiendo. Los investigadores realizaron tomografías a estos pacientes y encontraron cambios sustanciales en la materia blanca que podían haber sido confundidos con esclerosis múltiple e incluso pequeños derrames. Estas personas que tenían enfermedad celíaca, cuando analizaron sus cerebros, encontraron que había cambios en la sustancia blanca, que había incluso eventos que pudieran parecer de pequeños derrames cerebrales. Adelante, por favor. O sea, simplemente por ser alérgicos al gluten estaba pasando esto. Varios estudios han demostrado que las personas que tienen la enfermedad celíaca, es decir, el síndrome de mala absorción, o vamos a poner simplemente sencillo, intolerancia al gluten, intolerancia al trigo. Entonces, las personas que tienen intolerancia al gluten exhiben una producción mayor todavía de radicales libres, y los radicales libres son sustancias que promueven el envejecimiento y el daño de las células en general. En este caso, dañan células de grasas, de proteínas, dañan el ADN, y entonces, cuando la persona tiene intolerancia al gluten, termina por perder la capacidad de producir antioxidantes, termina por perder incluso la capacidad que tenemos de que nuestro sistema inmune responda a través de nuestros sistemas de defensa antioxidante, y entonces disminuye nuestra capacidad de defensa como resultado, como respuesta de la intolerancia al gluten, de la respuesta que tiene nuestro sistema al gluten. Adelante, por favor. Y bueno, aquí está también la referencia, no es algo que me esté inventando, está publicado, porque es muy fuerte decirlo, entonces es bueno que se vea la referencia, porque si no se puede decir, a ver, ¿de dónde te sacaste esto? Estás fumado, ¿no? Adelante, por favor. Entonces, se reducen los niveles de glutatión en personas intolerantes al gluten, se reducen los niveles de vitamina E, se reduce el retinol, o sea, la vitamina A, se reducen los niveles de vitamina C. Entonces, vitamina E, retinol, vitamina C y glutatión en la sangre, que son antioxidantes. Es como si la presencia del gluten desestabilizara todo el sistema inmunológico a tal grado que le impide respaldar los sistemas de defensa naturales del organismo. ¿Por qué? Porque está creando una batalla donde no debe de existir. O sea, el cuerpo está respondiendo a un alimento, no a un microbio. Está tratando de destruir un alimento. Y si la persona lo consume todos los días, durante toda su vida, o muchos años, ¿qué es lo que se puede esperar? Adelante, por favor. Entonces, los investigadores también demostraron que la reacción del sistema inmune al gluten conlleva la activación de otras moléculas que también generan más inflamación. Y estas son moléculas denominadas, es una enzima denominada COX-2. Miren, no se fijen en el nombre, es un nombre bioquímico, pero vamos a decir es COX-2, es como si fuera una cos de un animal, una cos de un caballo, COX-2. Y entonces esta enzima también es activada por el gluten y produce todavía más sustancias inflamatorias. Entonces puede provocar más sustancias inflamatorias y puede crear más problemas. Sí, entonces la COX-2 es responsable de la inflamación y dolor en todo el cuerpo, porque este proceso de inflamación se da en todo el cuerpo, y entonces el cuerpo se inflama en general y aparecen males como aquel que la gente dice, oye, tengo fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Un síndrome que se ha encontrado ahora donde todo el cuerpo duele. ¿Qué creen? Mucho de esto simplemente es que el gluten activa la producción de mayor cantidad de sustancias, enzimas, citoquinas que producen inflamación,
y se genera una inflamación de músculos, articulaciones, en todos lados, y el dolor es intolerable. Adelante, por favor. También se ha observado en pacientes celíacos, personas que tienen problemas con la absorción del gluten, la presencia de altos niveles de una molécula que se llama factor de necrosis tumoral alfa. Y esta es muy conocida en ciencia como una sustancia que produce inflamación. Y algo específicamente con el tema es que se ha observado que los niveles altos del factor de necrosis tumoral alfa es uno de los distintivos específicos del Alzheimer. Cuando hay altos niveles de TNF-alfa, o sea, factor de necrosis tumoral alfa, hay mayor riesgo o mayor presencia de Alzheimer o de cualquier condición de degeneración neurológica. Entonces, se ha observado en los pacientes celíacos esto. Entonces, quiere decir que la relación con el gluten se fue encontrando que era muy obvia esta relación. Adelante, por favor. Los cereales modernos que contienen mucho más gluten, hablemos de hace 2000 años, existía el trigo Einkorn, que era un trigo que en realidad no tenía tenía un cierto tipo de gluten, pero como les comenté, hace 50 años se estudió, se encontró la manera de producir un trigo enano, y este trigo enano tiene una mayor cantidad del gluten que causa problemas. Este nuevo trigo tiene genes que codifican gluten que causa más problemas. Entonces, los trigos modernos son mucho más adictivos porque tienen contenido más alto del gluten que causa adicción y que causa problemas, ¿sí? Sobre todo tiene que ver, vamos a decirlo, en el trigo se trata del genoma D, que es el que produce la proteína de gluten que le causa más problemas al organismo humano. El gluten se descompone en el estómago en una mezcla de polipéptidos, o sea, un polipéptido es un grupo de aminoácidos. Un aminoácido solo es la base para construir proteínas. Un polipéptido son muchos aminoácidos que forman una cadena polipeptídica que es como un pedacito de proteína. Entonces el gluten se descompone en el estómago en una mezcla de polipéptidos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica en el cerebro y se adhieren a los receptores de morfina y producen una sensación de éxtasis. Por eso la persona se vuelve adicta al trigo. Después necesita esa sensación que le produce el gluten, esa sensación de placer y de bienestar que le produce el gluten, porque el gluten, al comer trigo, se va al cerebro, actúa como si fuera una endorfina, una especie de morfina, y produce placer. Adelante. Entonces, la digestión del trigo libera componentes similares a la morfina, o sea, pedacitos de gluten que actúan como una droga, que se adhieren a los receptores opiáceos del cerebro, que nosotros tenemos receptores opiáceos porque, pues miren, simplemente cuando corro o cuando me abrazo con alguien, cuando tengo sexo o cuando estoy feliz y me estoy riendo, mi cuerpo está liberando endorfinas, morfinas internas que van a los receptores de morfina y yo estoy contento, tengo placer, me siento feliz. Resulta que el gluten genera este tipo de compuestos y produce estas sensaciones también. Por lo tanto, esto induce una forma de recompensa, una ligera euforia, que cuando se bloquea el efecto o no se consumen alimentos productores de exorfinas, muchas personas experimentan el síndrome de abstinencia. Ojo, como ya se está terminando el tiempo, tengo unos 9 minutos para terminar para pasar a las preguntas, nada más quiero aumentar algo que les quiero decir. Adelante, por favor, nada más unas 2 más quiero pasar para comentar algo. Entonces, reitero, el gluten y aparte, pocos alimentos disparan una respuesta tan rápida de glucosa en la sangre como todo lo que contiene el trigo. Entonces, adelante, por favor. Esta es una lista de enfermedades que se puede dar por el gluten. Adelante, ya quiero llegar a las últimas porque hay algo que quiero decir. Adelante, por favor. La niebla cerebral, consideren que uno de los problemas que causa el gluten es la niebla cerebral, ¿sí? Por el objetivo de esta plática, la niebla cerebral es importante. Adelante, vete a la siguiente, por favor. Miren, dice el doctor Perlmutter en su libro, he sido testigo de cómo eliminar el gluten de la dieta elimina la depresión, alivia la fatiga crónica,
revierte la diabetes tipo 2, extingue el comportamiento obsesivo compulsivo y cura muchas afecciones neurológicas, desde la niebla cerebral hasta el trastorno bipolar. Adelante, por favor. Entonces, vámonos adelante, ya hablamos de esto mucho. Quiero nada más decirles que, adelante, por favor. Entonces, también el azúcar perjudica, no solo el trigo, el azúcar, las bebidas azucaradas. Adelante, por favor. ¿Sí? Ojo, y este es un dato importante. En el 2011, un grupo de científicos japoneses, esto se publicó también en un journal de nivel de prestigio internacional, descubrieron que la gente con diabetes tiene el doble de probabilidades de desarrollar Alzheimer y 1.75 veces más propensos de desarrollar demencia de algún tipo. O sea, 175% de que se les afecte el cerebro. Adelante, ya faltan pocas. ¿Y qué hay de los carbohidratos presentes en las verduras? Como en las verduras los carbohidratos están combinados con fibra, son de absorción mucho más lenta y no causan ningún problema. Se les llama que son de bajo índice glicémico y nunca van a disparar una resistencia a la insulina. Adelante, por favor. El azúcar de las frutas viene diluida con agua, hay fibra, entonces el efecto de entrada de la glucosa a la sangre es más lenta. Adelante, por favor. Entonces, ¿qué carbohidratos debemos consumir? La pregunta que hacía nuestro compañero al principio, ¿sí? Frutas de índice glicémico bajo o moderado, como frutillas, frutas de semilla dura, luego peras y manzanas, naranjas enteras, a gajos, no en jugo, por la fibra, todas las leguminosas y de los cereales, maíz indio, las tlayudas en Oaxaca, las memelas en todo México, el maíz, la avena, la quinoa, etc. Adelante. Y para el cerebro, me faltan nada más 2 o 3, la que sigue, también semillas, granos como la chía y la linaza, que son ricas en aceite, ricas en omega 3. Adelante, por favor. Entre los cereales, el amaranto. Y para el cerebro, chía, linaza, aceite de coco, todas las semillas en general, aceite de olivo y aguacate. Adelante, por favor. Entonces, la pregunta final, y esto va por el asunto de la conciencia, para terminar esta plática. ¿Cómo puede alguien intentar un trabajo de desarrollo de la conciencia si padece niebla cerebral, si no es capaz de pensar con claridad, si no es capaz de, cuando una persona quiere hacer un trabajo de desarrollo de la conciencia de la totalidad, la conciencia de todos somos uno solo, la conciencia de lo que están encontrando los físicos cuánticos ahora, de que existe una energía que lo llena todo, esta energía que está en todo, ya lo decían los herméticos, los de Hermes Trismegisto, ya lo decían, el todo está en todo, esta energía que todo lo llena. ¿Cómo puede alguien que tiene el cerebro obnubilado entender que su campo energético, que la energía que tiene dentro es la misma energía del todo, es la misma energía del ser universal, que me puedo conectar con mi campo energético a esa energía y me conecto y voy y vengo, mis electrones, mis neuronas, mi energía va hacia el todo, del todo regresa a mí? Se requiere del desarrollo de las facultades superiores de la mente para lograr un elevado nivel de conciencia y un desarrollo que nos permita conectarnos con nuestro ser de una manera total. Pero ¿cómo se puede hacer un trabajo si nuestro cerebro está luchando con niveles elevados de glucosa, con inflamación, con citoquinas, con factor de necrosis tumoral, con problemas que son desatados por el tipo de alimentación que elegimos? Pues yo hasta aquí me quedo para esperar sus preguntas. Gracias por su atención. Entonces, infórmate, aliméntate bien, mejora tu salud, eleva tu estado de conciencia y sobre todo, sé feliz. Buenas tardes.